Hey, ¿qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os halláis? Por no decir encontráis y no repetirme. ¿Cómo estáis, Tomodachis? Aquí estoy de nuevo en un año idem, porque estamos ya en 2023. Estoy grabando esto en 2023 y es un episodio, como habréis visto ya, pues que es de transición. Es un episodio de transición. Estaba repasando y sí que os iba a poner un episodio convencional, podríamos decir. Os iba a colgar el episodio de la temporada 3, el episodio número 45, que estaré entrevistando a un amigo que vive en Okinawa, y ya os lo adelanto. Ya os comenté algo, pero os lo confirmo más por aquí. Pero finalmente he optado por subiros por locutar, en mi caso, y grabar y por colgároslo a vosotros, porque estaba pensando... Digo, ostras, he hecho pues el anterior, ya lo podéis ver, es el extra número 61, y he colgado 2 episodios seguidos de la tercera temporada, el 44 y el 43, con mi amigo Star y con mi amigo David, y fue algo fuera de lo normal, así que digo, ahora voy a colgar 2 de transición. Digo, voy a innovar un poco, y siempre sabéis que trato o me gusta sorprenderos un poco. Así que quienes estuvierais esperando que llegase el episodio 45, donde os hablaría, como os adelanté quizás, de Okinawa, con un amigo que vive allí en Okinawa, pues no, llega este episodio también fuera de lo común, porque no es uno de transición convencional, sino que no os voy a hablar en esta ocasión os voy a poner un fragmento de un extra pasado. No os voy a pedir que os hagáis mecenas de Gaikan aquí en iVoox, aunque podéis intuir que sí que os lo pido, pero no os lo voy a pedir directamente. Y voy, como os digo, a innovar y a poneros un fragmento de otro proyecto que tengo y que, pues no sé si decir que no he anunciado con el suficiente ahínco o ánimo, o no le he dado el suficiente calor, cariño, amor a este otro proyecto. Es Mundo y Micro. Mundo y Micro, diréis, Alfonso, ¿qué es eso de Mundo y Micro? ¿Qué es eso que un mundo y un micro ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué me estás contando ahora, no? Pues es un podcast que tengo, es otro podcast que tengo, pues un poco en paralelo a este Gaikan. Mundo y Micro, para quien esté un poco desinformado o no esté al tanto, pues que yo lo doy todo por hecho, pero también me tengo que poner en el lugar de vosotros. Mundo y Micro es un podcast muy parecido a este que estás escuchando, a Gaikan. Es un podcast de viajes, pero en este caso, en vez de hablar de Japón o solo de Japón, como es Gaikan, pues os hablo de muchos países, muchas ciudades, de los viajes en general, de cómo viajar, de la experiencia del viaje en sí, de hacer turismo, de lo que nos gusta viajar al fin y al cabo, y también un poco de formas de viajar, ¿no? Porque sabéis que se pueden viajar de muchas maneras. Mundo y Micro es un podcast que lleva desde ahora aproximadamente hará un año. Lo empecé en enero del 2022, febrero. O sea, ahora prácticamente hará los 12 meses y tiene un número de episodios ahí ya, pues bueno, en un año han ido saliendo episodios. Y os lo recomiendo, amigos. Os comenté algo aquí en Gaikan, pero muy brevemente. Así que voy a aprovechar este episodio de transición para recomendaros, espero que os guste, creo que sí, Mundo y Micro, mi otro podcast de viajes, muy parecido a este Gaikan, como os comentaba, sobre todo aquellos episodios de la primera y segunda temporada de Gaikan, donde os hablaba in situ en el país nipón, por las calles, improvisando, hablando de muchas cosas de Japón, y que en este Mundo y Micro es lo mismo, pero en otros países. Puede ser en Taiwán, puede ser en Alemania, puede ser en Bélgica, puede ser en China, puede ser en un montón de sitios. He grabado muchos episodios de este Mundo y Micro durante varios años. De hecho, empecé pues 2018, 2019, antes de la pandemia, y he ido acumulando mucho contenido hasta que lo lancé el año pasado. Así que si no conocías Mundo y Micro, te lo recuerdo, te lo recomiendo, te lo hago saber, y lo tenéis fácilmente en cualquier podcatcher, en cualquier herramienta, tool que uséis para escuchar podcast, sea en iVoox, sea en Apple Podcasts, evidentemente, en Google Podcasts,
en donde sea, en YouTube incluso están los episodios colgados, y en Spotify, que mucha gente escucha podcast con Spotify. Si buscáis cualquiera de estos podcatchers, si buscáis Mundo y Micro, lo vais a encontrar. Lo vais a encontrar en mi podcast de viajes, donde también os hablo de Japón. Y ahí también quiero llegar, porque igual estáis diciendo, Alfonso, pero si esto va de Japón. Pues sí, en Mundo y Micro también grabé algunos episodios en Japón, en mi último viaje en el año 2019, a finales, justo antes de la pandemia. Pues yo os iba grabando episodios aquí de Gaikan, de la segunda temporada, que os grabé un montón, los tenéis ahí disponibles, unos 50 aproximadamente en el mes y algo que estuve. Y también en algunos huecos, no muchos, pero grabé algunos episodios de Mundo y Micro, de mi podcast de viajes, diríamos, generalista. Y sí, lo cierto es que Mundo y Micro, pues claro, abordaba un poco, o enfocaba, mejor dicho, los episodios de Japón, pues eso, ya os imaginaréis, ¿no? Como un poco más, de manera más general. Si os hablo a vosotros de Japón, pues ya entiendo que hay muchas personas que sabéis de Japón, que habéis viajado allí, algunos de vosotros, que sabéis algo de japonés, que incluso vivís allí, alguno de vosotros, o habéis vivido algunas temporadas. Básicamente que el target del oyente es una persona que sabe algo del país del archipiélago nipón, ¿no? De Japón. Mientras que Mundo y Micro sí que los episodios que grababa, los que conseguí grabar en 2019, pues sí que, bueno, ya tenía en cuenta que pueden ser personas que se están enfrentando a un podcast de viajes en plan general y no tienen que saber, por lo tanto, pues no tienen que tener tanta información de Japón. Sin más preámbulos, os voy a poner un fragmento de un episodio de Mundo y Micro, de mi podcast de viajes, que os recomiendo escuchar, y ya os he dicho que podéis buscarlo en cualquiera de los podcatchers, de los lugares donde escuchéis podcast. Os dejaré de todas maneras el enlace aquí en las notas de este episodio a Mundo y Micro, a su blog, por ejemplo, y ahí podréis acceder a todo el contenido. Pero luego os cuento más, pero quería recordaros la existencia de este otro podcast que hago de viajes, porque creo que si os gusta este Gaikan, casi con toda seguridad os va a gustar Mundo y Micro, porque es relativamente parecido, ya os lo he comentado, sobre todo en cuanto a formato, de ir viajando por ahí, ir contando cosas. Además, algunos episodios están grabados en países asiáticos, o os hablaré más de Japón, de países asiáticos, en un futuro en Mundo y Micro, sin ninguna duda. Como os decía, sin más preámbulos, os pongo un fragmento de un episodio de Mundo y Micro en el que me hallo en Japón, más concretamente en Tottori, y a ver si os gusta y eso os hace pues escuchar más. Lo podéis escuchar entero, os voy a poner la mitad más o menos del episodio, pero lo podéis escuchar entero porque está en abierto y así conocéis un poco más el podcast. Para poneros más en situación, igual recordaréis que estuve en Tottori en el año 2019 y os grabé dos episodios para Gaikan. Uno era de las dunas de Tottori, de este desierto tan especial que hay en Japón, en Tottori, y el otro era del museo de arena de Tottori, de esculturas de arena, muy cerca de las dunas, ese espectacular museo que también os hablé, mejor dicho, aquí en Gaikan, y que los tenéis disponibles en esos dos episodios si no los habéis escuchado. Pero además grabé otro episodio hablando de la mierda, porque no ser francos, que había en la playa cercana a las dunas de Tottori, una playa un poco oculta, o una playa que no es para bañistas, para que me entendáis, es una playa así un poco que está... Lo principal es las dunas y nadie mira hacia allí, por así decirlo, y me pareció muy curioso lo que encontré allí, y lo vais a descubrir ahora en este fragmento de Mundo y Micro. Así que aquí le doy un poco al play, como suelo hacer con los extras, pero en este caso le doy al play a un episodio de mi podcast de Mundo y Micro, grabado allí en Japón en el año 2019. A ver si os gusta. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este podcast de viajes, este podcast donde os voy trayendo reflexiones de diferentes destinos, diferentes lugares, diversos países, parajes, cosas que están muy cerca, al menos de mí, no sé de vosotros, desde dónde escucháis este podcast, en este caso este episodio, pero ya os digo, y en ocasiones bastante lejanas, como es en este caso lejanas de mí, de Barcelona, de mi localidad natal y demás.
Y estoy en Japón, en estos episodios que os traigo aquí desde el país del sol naciente. Y ya sabéis que estoy bastante familiarizado con el imperio del sol naciente. Y estoy aquí en un sitio poco, vamos a decir, conocido, yo diría, por el turista occidental, o al menos si os hablo, lo habréis leído ya en la descripción, pero si os hablo de Tottori, pues igual pensáis antes en Totoro de Hayao Miyazaki, ¿no?, que en Tottori la ciudad y la prefectura, en este caso ciudad capital de prefectura, que seguramente no os evoque a Japón. Si os digo Kioto, si os digo Tokio, si os digo según qué cosas, yo que sé, Hiroshima, diferentes ciudades o lo que sea, o lugares, os va a venir a la mente Japón. Pero si os digo Tottori, seguramente pues no lo conocéis, o a mí al menos me sucedía. Y estoy por aquí en Tottori, tiene una cosa bastante especial, porque en ciudades y sitios más o menos, ya no solo turísticos, sino del paisaje normal japonés, de la sociedad nipona, pues podemos ver, yo que sé, jardines, templos, castillos japoneses, pues una serie de cosas, o yo que sé, galerías comerciales en ciudades, restaurantes que venden sushi, no sé, todos los tópicos incluso podemos decir. Y sin embargo aquí sí que Tottori donde estoy ahora mismo, tiene algo bastante especial, que son las dunas de arena de Tottori. Es una cosa que no es muy normal, para que os hagáis una idea, esto es como un mini desierto en el que estoy aquí de dunas de arena, muy cercana a la playa, como estaréis escuchando supongo el mar romper aquí a mis espaldas. Y ya os digo, es bastante curioso el tema de Tottori y estas dunas. Os digo brevemente lo poco que yo sé, porque he venido aquí un poco de rebote, si os digo la verdad. Pues estos son unas dunas, es arena que se arrastró hace miles de años desde un río aquí cercano, y que bueno, las mareas y las corrientes y aire y demás, brisa y demás historia, ha ido moviendo, desplazando y creando unas dunas de arena bastante espectaculares, bastante grandes, y se obtienen pues fotografías que pueden parecer pues de desiertos, de otras partes del mundo, y para nada de Japón. De hecho aquí incluso pues evidentemente esto se ha convertido en un destino turístico, al menos para japoneses. Incluso alquilan camellos, aquí te dan un paseíto en camello y te hacen la foto de rigor y demás, para que os hagáis una idea de cómo luce esta parte de Tottori, estas dunas. Una estampa, una imagen o unas fotografías podemos hacer aquí, nada habituales para Japón y algo bastante inusual y raro. Pero no os quiero hablar mucho de las dunas en sí, de Tottori y demás, porque aparte de que no sé demasiado, creo que tengo otra cosa más interesante aquí, o al menos más original, que bueno, tiene que ver también con podcast de viajes como el presente, y aquí hay una playa, como os digo, al lado de las dunas, de hecho las dunas acaban en esta playa, como os estaba comentando, y la historia es que, bueno, es una playa, no está pensada para el baño público, sí que esto es el mar de Japón, y aquí, bueno, ahora mismo es octubre, finales de octubre, y bueno, pues incluso podría bañarme sin peligro. O sea, a lo mejor hace sol y tal, igual el agua está un poco fría, pero podría bañarme aparentemente, por lo que cubre el agua, por las olas y tal, no entraña ningún peligro. Pero aquí está claro que esta zona de la playa no la tienen habilitada en lo que tenemos nosotros en mente, como lleno de chiringuitos, lleno de pues hamacas para tomar el sol, diferentes cosas para hacer uso de la playa como algo turístico o algo recreacional. Simplemente está aquí la playa, aquí rompen las olas, está el mar, tiene lo de las dunas, hay una parte de montaña, incluso parque natural, que bueno, explotan turísticamente y demás, pero está claro que aquí no vais a ver gente con bañador y nada por el estilo, porque lo que estoy viendo es muchísima suciedad y objetos y no sé si calificarlo como basura, que el mar trae aquí de vuelta a la costa. Y entonces es algo que me ha hecho reflexionar y me han dado ganas de grabar este podcast desde aquí, desde Japón, desde Tottori, en que en ocasiones no vemos playas. Yo a veces viajando sí que he visto alguna que otra, pero no solemos ver playas, para que me entendáis, como son naturalmente, si no están acondicionadas para los turistas. Es algo curioso, pero no lo solemos ver, y me gusta este ejercicio de ver algo así para ser consciente un poco de cómo son las playas sin la intervención del hombre. Para que me entendáis, para dejarlo más claro, aquí si quisieran, y más como son los japoneses de amantes de la limpieza y de la imagen y tenerlo todo listo y de punta en blanco, pues podrían pues dedicarse aquí a recoger, supongo, todo este tipo de troncos, botellas vacías,
diferentes objetos que expulsa el mar hacia aquí e incluso convertir en algo esto un poco más turístico, lo que es la playa en sí. Pero ya os digo que me gusta verlo así también porque es uno más consciente de la cantidad de basura que arrojamos la humanidad al mar y realmente las playas son así. Las playas normalmente, por ejemplo, yo soy de Barcelona, por ejemplo, si yo voy a Castelldefels, ¿no? A la playa de Castelldefels, que está relativamente cerca de Barcelona, pues si yo voy ahí, pues evidentemente, aunque se pueda ver algo de suciedad, hay una serie de personas que están limpiando la playa, recogiendo objetos, hay unas máquinas que hacen el mantenimiento de la arena y demás residuos a nivel diario, en verano yo creo, o sea, es algo que tiene un trabajo. Y en playas como estas, que estoy aquí en Tottori, aquí al lado de las dunas de Tottori, en Japón, aquí a orillas del mar de Japón, se puede ver cómo son realmente las playas y os voy a describir un poco para que, no sé si toméis conciencia, como estoy tomando yo, de lo que se ve por aquí. Además, creo que no es de las playas más sucias, naturales, vamos a decir, del mundo. Seguramente habrá sitios muchísimo peores, pero aquí se ve claramente pues una serie de temas. Para empezar, se ven muchos troncos. Sí que me podéis decir, oye, es madera. Es verdad que hay madera que es de los árboles, que es pues un tronco de un árbol que estoy pisando ahora, por ejemplo, muy desgastado por supongo, el paso del tiempo, del mar o lo que sea, pero hay otras maderas que sí que son maderas que son como de palés o de construcciones del hombre y que están aquí a trozos y que se ven por todos los lados, la verdad. Ahora echaré unas fotos y os las pondré en redes sociales si es posible, como hago siempre. Espero que no se escuche muy mal porque hay aire, hay brisa de aquí no muchísimo, pero sí que lo hay, de aquí del mar. Y ya os digo, también se pueden ver, sobre todo aquí se ve mucho el tema de los plásticos, ¿no? ¿Cómo sería cualquier playa? Bueno, pues hasta ahí os pongo. Estaba hablando de plásticos en el episodio desde allí, desde Tottori. Cómo me gustaría estar en Japón de nuevo y en Tottori, por ejemplo, por decir algo, en Japón en general, no en Tottori mismo. Pero como os decía, os hablaba de plásticos en este fragmento que habéis escuchado de Mundo y Micro. Y bueno, como sería en cualquier playa, ¿no? Desafortunadamente hay muchos desechos. Y este episodio era con una vocación un tanto ecologista y una pena la verdad es que encontrarse o ser conscientes de playas así tan sucias y realmente no es esa playa, es el mar en general, lo sucio que está y todo lo que expulsa y lleva a las orillas a nivel mundial. Y claro, en ocasiones eso se maquilla, se limpia, pues en las playas más visitadas y tal, se intenta un poco pues escurrir el bulto y quitar esa serie de objetos, de desechos y demás, pero eso está ahí, es un episodio como habéis empezado a escuchar, porque os he puesto la mitad con esa vertiente un poco ecologista. Y espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis acudir a Mundo y Micro en Spotify, en iVoox, en donde queráis, en Apple Podcast, en Google Podcast, en un montón de plataformas de podcasting más y lo encontraréis Mundo y Micro, un podcast de servidor de Alfonso que es de viajes y que lleva ahora, estaba mirándolo, lleva 33 episodios ahora mismo publicados. Os he dicho que lleva aproximadamente un año y voy sacando episodios así con continuidad como aquí en Gaikan. Y os he hablado de muchos países ya en estos episodios que tenéis disponibles y en serio, como os decía antes, se parece mucho a Gaikan. Bueno, ya lo habréis visto con ese fragmento que habéis escuchado. Es algún episodio hay que no, o hay algunos contenidos un tanto diferentes, pero normalmente es en el emplazamiento, en el país, lugar, región de turno donde me encuentre. Pues eso, contándoos cosas un poco en directo, en ese momento que grabo, improvisado, sobre el país y sobre las experiencias e impresiones de estar allí. Sí que he hecho algunas entrevistas y haré más, pero de momento Mundo y Micro tiene más contenido, eso, en diferentes partes del mundo. Grabé en Taiwán, estoy aquí repasando para deciros un poco de qué va el tema. Grabé en Alemania, veo por aquí episodios en Mönchengladbach, grabé en Croacia, un montón de episodios en un sinfín de lugares. Grabé, aquí me sale Xgram, más de Alemania, más de Taiwán. Estoy viendo también, hice algunas semanas de coche camperizado, hice rutas por Cataluña cuando el COVID por coche camperizado y encontraréis episodios de Mundo y Micro con esa especial forma de viajar, que es convertir tu coche en un hotel, un poco en una cama y conseguir viajar y pernoctar en el vehículo. Y veo episodios aquí en China, desde la plaza de Tiananmen, una experiencia increíble para mí, lo cierto es.
Veo de muchos sitios, veo también bikepacking, cicloturismo, que os hablé algo aquí en Gaikan, pues viajar en bicicleta por España, hacer muchos kilómetros y lo documenté en este Mundo y Micro. Veo mucho, veo aquí Bulgaria, veo Bélgica, y más que llegarán porque he grabado en países que todavía no han salido. Una entrevista con mi amigo Jesús Fabré, que es un viajero empedernido y trabaja viajando, por así decirlo. Y un montón de cosas que llegarán. Mundo y Micro, recordadlo, amigos, por favor, dadle una oportunidad. Ya os digo que, como os reconocía, es un proyecto que sí he arrancado hace un año, pero igual no está funcionando, siendo sinceros con vosotros, como yo tenía en mente. Quizás va un poco más despacio todo, y sí que entiendo que muchas personas o no lo conocen todavía, no he hecho el suficiente marketing, no le he dado la visibilidad necesaria y una de las acciones era eso, con vosotros mismos, con todos los amigos que me seguís en Gaikan, al menos recordároslo, que está ahí disponible, Mundo y Micro, que es muy parecido a Gaikan, y que si os gustan mis contenidos, y en concreto mis audios de viaje, lo más seguro es que os guste Mundo y Micro. Y hasta ahí llega Mundo y Micro, recordadlo. Os voy a hablar ahora, porque no lo he hecho antes en la entradilla, pero os lo hago ahora. Estos episodios de transición siempre tienen dos contenidos. Uno, normalmente os hablo de los extras de Gaikan, os pongo un fragmento. En este caso ha sido diferente, os hablo de Mundo y Micro, os he recordado este podcast nuevo mío de viajes que tengo. Y en esta ocasión os voy a hablar un poco en estos minutos, espero no extenderme demasiado, porque igual estáis ya cansados de mí. Os voy a hablar un poco pues de reflexiones varias en cuanto a una posible nueva temporada de Gaikan, por ejemplo. Esta es la tercera temporada, algunos de vosotros sabéis que la estoy alargando mucho por el tema, la razón, el motivo era que yo estimaba poder ir a Japón en cuanto abriese, pues eso, el país, con el tema de COVID y tal. Ha abierto, pero por un tema familiar no puedo ir. Pero mi idea era esa, mi idea era ir y la cuarta temporada ya hubiera sido ya in situ en Japón de nuevo, con el formato inicial de Gaikan de las dos primeras temporadas. Esto no ha podido ser así y yo... ¡Uy, qué tos! Yo estaba encabezonado un poco eso, hasta que no abra Japón no cambio de temporada. Y no sé si voy a tener que cambiar, porque quiero pasar página un poco de la tercera temporada. No es nada importante, porque si os gustan los episodios, el contenido y demás, es lo de menos, que ponga temporada 5, 8, 10, 14, que lo que sea. Pero sí que, no sé, por pasar un poco página y dividir las temporadas, que están bien en ocasiones que son como puntos y aparte, ¿no? La primera temporada fue Gaikan, un podcast que iba a ser limitado, como recordaréis. La segunda es la confirmación, finalmente pues os gustó mucho, tuve mucho apoyo inusitado para mí, inesperado. Y la segunda pues fue otro viaje mío a Japón, grabé muchos episodios y tal. Y la tercera era diferente, era desde aquí, era como no se podía viajar a Japón por el COVID y demás, era un cambio de aires, eran entrevistas, charlas con amigos, en ocasiones grabados aquí en Barcelona, en Cataluña, en otros episodios sabéis que son grabados online, pues con gente incluso amigos de Japón o de otros lugares y demás. Y es muy diferente esta tercera temporada, en la que estamos ahora mismo. Pero la cuarta, pues no sé, iba a ser eso, iba a ser otro viaje a Japón, no lo será, no sé si cambiaré en breve en este año 2023. Estoy en ello porque estoy decidiendo un poco, amigos, estoy un poco no desmotivado, y yo supongo que lo notaréis también, porque soy un poco, creo que se lo dejo, soy un poco transparente, ¿no? Así con las emociones y con la voz y demás, o eso creo. Y no es que esté desmotivado de Gaikan ni de podcast en general, pero sí que hago demasiado contenido. Hago mucho contenido. Igual vosotros no sois conscientes, porque como es de lo que os hablaba en este episodio, igual solo consumís o escucháis Gaikan, pero claro, hago muchos podcasts más y pues el tema de los libros en los últimos años y otros proyectos que tengo, tanto pendientes como venideros, que algunos no sabéis de ellos además. Y estoy realmente ocupado y en ocasiones lo referente a los podcasts, grabar podcasts, episodios, programarlos, tener una periodicidad determinada, tanto en Gaikan como en los otros 3 podcasts que tengo 4 ahora mismo, y dentro de poco llega un quinto, ya veréis, ya os hablé algo de él también. Pero todo esto más o menos durante años lo he ido haciendo pues con cierta naturalidad. Ahora, por ejemplo, que os hablaba de Mundo y Micro,
pues sin problemas, ¿no? Llevaba este podcast de viajes a la vez que llevaba Gaikan, o empezando a escribir, el nuevo podcast que también empecé en el año pasado, que os hablo de cómo escribir. También, ¿no? Pues como iba entrevistando amigos y yo iba pues aprendiendo a publicar, a escribir, a un montón de cosas de ese mundillo, pues iba grabando también episodios y subiéndoslos. Y bueno, Shenmue Podcastellano, que lo tengo un poco abandonado últimamente, pero también continuaba trayéndoos contenido y demás. Y lo que os decía, es posible que vosotros solo escuchéis uno, pero yo tengo muchos, ¿no? Tengo muchos podcasts y sí que me gusta porque cambio de aires y creo que mejoro un poco como comunicador o como podcaster o como lo queramos llamar, porque son, aunque sean parecidos, o me habéis dicho algunos pues que mi personalidad se nota o mi autoría un poco, para bien o para mal está ahí, pero sí que cambia la manera de hacerlo. No es lo mismo hacer un Shenmue Podcastellano con un guión y tal, con una estructura más de programa, que hacer un Mundo y Micro pues caminando, yo qué sé, por Madrid o por la ciudad que sea, ¿no? Y no es lo mismo hacer un Gaikan, por ejemplo, entrevistando a un amigo que está en Okinawa, por ejemplo, que viene pronto, ¿no? Es todo diferente, ¿no? Es todo diferente, o no es lo mismo hacer uno hablando de cómo voy a escribir yo mi próxima novela y cómo lo estoy planteando y tal, para empezando a escribir. Lo que quiero deciros es que me gusta esa variedad de los podcasts, me gusta aprender, tener diferentes, que sean un poco un desafío para mí, pero yendo al grano y a donde quiero ir, sí que estoy notando últimamente, en los últimos meses, que me cuesta mucho no hacer el podcast, porque ya llevo bastante tiempo, como veis, y cada vez estoy más suelto, yo creo, y más cómodo, pero sí la periodicidad, la cantidad de episodios que tengo que hacer, que programar, que locutar, que todo, ¿no? Guionizar en ocasiones. Es bastante trabajo y sí que estoy notando en los últimos días, por así decirlo, que se me hace demasiado cuesta arriba, ¿no? Y no sé qué haré. Igual hago una reestructuración un poco de los podcasts y no cerrar tampoco podcasts, pero sí cambiar la periodicidad para que pueda ir un poco más tranquilo, o no tener esta sensación, ¿no? De que te pilla un poco siempre el toro y tener que hacer podcast y que sale este y el otro de este y un extra para mecenas y esto o lo otro. Quienes seáis creadores de contenido me entenderéis perfectamente, pero bueno, es una reflexión mía que os quería hacer. También, y cerrando un poco ya este episodio un tanto especial, pues el tema de Japón sí que, ya os lo he dicho, evidentemente me sigue gustando, quiero ir a Japón, estoy loco por ir, ¿por qué no confesarlo? Pero a la vez tengo sentimientos encontrados, no puedo ir, sé que quizás pueda ser para largo por un tema familiar que ya os he comentado y demás. Entonces, yo no sé si como sistema de defensa o qué diablos será, pero sí que estoy notando que no me quiero informar demasiado de Japón, no consumo tanto contenido de Japón, tanto webs como redes sociales, otros compañeros que hacen podcast, compañeros y amigos además, pues no consumo tanto como antes, no participo tanto. Y yo creo que es eso, es una manera mía, inconsciente quizás, de protegerme, ¿no? Como no puedo ir a Japón, pues no me sumerjo tanto, ¿no?, en la información del país y demás, para un poco, pues eso, como no puedo viajar, para no ponerme la miel en los labios, para protegerme. ¿Por qué no reconocerlo un poco del hecho de que no puedo viajar, ¿no? No quiero, si no sabes mucho, o si no ves algo, o si no tienes mucha información directa, es a lo mejor más fácil para ti, pues, mirar hacia otro lado porque no puedes, en este caso, ir a ese país, ¿no? Y lo estoy notando a nivel general, a nivel Gaikan, y supongo que lo habréis notado. Incluso los mecenas de aquí de Gaikan, de iVoox, los amigos que estáis en el grupo de Telegram, que os lo agradezco mucho, supongo que habéis notado eso, que estoy un poco más, no sé si decir disperso, pero sí que al menos un poco menos, que puede parecer que estoy un poco menos in love con Japón, y no es del todo así, o al menos tiene esa explicación que os estoy comentando. Y no, creo que no lo voy a ir dejando aquí, porque esto parece un concesionario aquí, esto no sé lo que es, pero es un episodio especial que venía contenido de Mundo y Micro, que espero que os haya gustado y os hacía un poco mis reflexiones. Estoy preparando también, y para acabar de verdad ahora,
el tema del libro de Pulp Reality, que algunos de vosotros, me consta que habéis hecho la pre-order, la reserva en Lectu a través de Gigamés. Muchas gracias. Todavía estáis a tiempo, os dejaré el enlace también. Hasta el día 19 de enero podéis hacer la compra de mi nuevo libro, ambientado en Japón, ya sabéis, que incluye extras. Si lo compráis ahora, sí que es una buena oportunidad para hacerlo. Solo 7 euros, más portes, o gratis si lo recogéis aquí en Barcelona, en Gigamés. Y eso, estoy ultimando pues muchas cosas. De eso también te quita bastante tiempo. Alguno podéis pensar, si el libro ya está escrito, Alfonso, y ya tú ya lo tienes todo y lo... Sí, pero hay que estar ahí, hay que hacer un poco de marketing y hay que planificar varias cosas, charlas, eventos, para intentar que el libro tenga llegue a las personas, ¿no? Porque un libro hay que también un poco ayudarle a que pueda ser conocido. Ahora lo último que he hecho, había contactado con una biblioteca que hay aquí en Hospitalet, que se llama La Bóvila. No sé si alguno de la zona que me escucháis la conoceréis, que es la única biblioteca casi, o podríamos decir que es la única, yo creo que a nivel nacional incluso, que tiene tantos bolsilibros. Sabéis que Pulp Reality es un bolsilibro, es un libro de la novela popular de kiosco, así con el formato y todo, un homenaje, mejor dicho. Y he contactado con ellos por eso, porque a nivel Cataluña y a nivel nacional tienen una barbaridad, tienen casi, no sé, son 4.000 bolsilibros. Normalmente este tipo de libros, un poco más, es como el manga en Japón, considerados como más cutres o... Más que cutres, como más de usar y tirar, pues no están disponibles en bibliotecas, ¿no? Es más complicado. Igual está en la Biblioteca Nacional o temas de depósito legal, pero no están en bibliotecas convencionales. Sin embargo, la Bóvila sí que tiene un fondo de catálogo de bolsilibros y he contactado con ellos últimamente y por eso, por el tema de haber sacado yo Pulp Reality, o que saldrá en breve, y para darles algunos ejemplares, y me han tratado muy bien y estoy en ello. Iré a visitar la biblioteca. Igual hacemos alguna actividad conjunta, la Bóvila y yo, en este caso con Pulp Reality u otros amigos relacionados con los bolsilibros y demás. Así que estoy tramitando tanto eso como otras cosas del lanzamiento del libro. Y eso va a ser todo. Lo voy a dejar aquí porque yo creo que he cumplido. El siguiente sí, de Gaikan, que os llegará la entrevista con un amigo que vive en Okinawa, muy interesante, relacionado con Sega, y hasta ahí puedo contar, y ya veréis que os gusta. Y eso, amigos, Tomodachis, feliz 2023. Espero que este año que estrenamos os traiga lo mejor, y yo aquí seguiré dándoos la lata todo lo que pueda aquí en Gaikan Japan Limited. Un abrazo y hasta el próximo. Cuidaos.